la carrera de historiador después de que me jubilé en los ferrocarriles. Yo me jubilé en los ferrocarriles en épocas tempranas, pues porque yo salí más o menos a los 40 años y empecé a los 19. Y después entonces entré a la universidad a hacer la carrera de historiador y la terminé así, por ganas de estudiar. Esa idea del ferrocarril vino de Inglaterra y en Inglaterra se había iniciado así, como tracción animal. De una forma que ahorita llamaríamos rústica, pero en esa época era moderno. Entonces había que hacer un ferrocarril, pues. Todos están haciendo trenes, nosotros también hagamos uno, porque no nos podíamos quedar atrás. Lógico, analizando los costos y todo eso, pues aquí salía más costoso. Y entonces se idearon muchos proyectos y contratos múltiples, en todo sentido la labor política. La finalidad en Santander era, ante todo, conectarse con el río Magdalena para salir al mar. Y ante todo era en función de la exportación de café. Santander los entregaban a veces sin balasto. Y entonces una vía sin balasto es una vía sin alma, porque el balasto lo que hace es filtrar el agua lluvia, darle consistencia a la vía, no dejarla que se deforme. Eso era muy importante. Fácilmente se puede torcer, el calor, por ejemplo. Tuerce una vía formando chipas, que se llaman chipas, que se vuelve como una culebrilla y daña la vía. Por ejemplo, el caso de las guerras civiles. Venía una guerra y se iban al suelo. Y era volver a empezar, a retomar, hasta que ya cesaron las guerras, con la guerra de los 1000 días, pero enseguida pues vinieron las guerras mundiales, que trajeron sus problemas, falta de dinero, porque las guerras no traen sino muertos y por lo regular se mueren son los jóvenes. Y entonces había poca mano de obra. Entonces paraban, volvían a empezar, volvían y paraban, y ahí fue hasta se llevaron 70 años, que parece increíble, pero fue así, a puros trancazos, como se dice vulgarmente, hasta el 41 más o menos, que ya pues culminó aquí en el Café Madrid, y ahí se quedó, como casi que por darnos por bien servidos, hasta ahí estuvo, sin que pudiera llegar a la meseta. Y para subir a la meseta había que obviar la pendiente. Lógico que hubiera sido muy bueno que la hubieran seguido tirando como hasta Girón y de Girón a Bucaramanga. Ese era un proyecto buenísimo. Pues yo entré a ferrocarril en el año 1961. Fui como obrero de vía. De ahí trabajé a los 3 años. Agarré lo que se llaman clavador. Un trabajo que había que era el de clavar los rieles a las traviesas de madera. Y ahí trabajé hasta que yo estuve reemplazando caporal y ahí salí a reemplazador. Fui telefonista en Barranca Bermeja, jefe de paradero en Pénamo. Fui telefonista acá en Bucaramanga y de ahí salí para operador de locomotoras diésel. Locomotoras diésel, terminé mi carrera como operador. Estuve reemplazando maquinista por varias ocasiones, pero no tuve boletín de titular de maquinista porque no pasé en los concursos. Cuando yo entré a ferrocarril, todo se transportaba en locomotora de vapor. Y esto era muy bueno porque todo lo que llegaba a Bucaramanga venía por ferrocarril, por vía férrea. Por aquí llegaba lo que era toda la mercancía, el ganado, todo el combustible que venía para Bucaramanga lo traían aquí por ferrocarril. Todo eso era muy bueno. Entonces, llegaba de todo aquí a esta estación. Entonces esta era una estación terminal y estación inicial, porque aquí terminaba el recorrido del tren, pero de aquí volvía y salía. Teatro, hacemos títeres, yo hago performance. Vinieron extranjeros a construir el tren, muchos de ellos murieron por la cantidad de enfermedades que aparecían, ¿no? ¿Sí? De cómo los antioqueños han impactado en el desarrollo del país
y qué los ha hecho tan pujantes a través de la historia, ¿sí? Y eso para mí siempre me llamó la atención desde muchacho, y yo recuerdo que yo fui en tren a Medellín, y la imagen que yo tengo es que uno pasaba aproximadamente por 24 estaciones. Uno pasaba por un túnel que aproximadamente uno duraba como unos 12 minutos atravesando el túnel. Entonces, para uno de joven, de niño, eso era una cosa muy bella, muy loca, ¿sí? Sí, es que no es ir en avión, no es ir en bus, ¿sí? Es otra manera de entrar en la relación de uno con el tiempo, ¿sí? Nosotros siempre el trabajo, nosotros fue casi lo mismo diario. Nosotros no teníamos día, no teníamos noche, para nosotros no había invierno, no había sol. A la hora que nos llamaran, a esa hora teníamos que salir. O sea, ¿cuándo llegaba al destino? Eso no lo sabía. O sea, nosotros el trabajo era así, se sabía cuándo salía, ¿sí? Pero no se sabía si llegaba a las 12 horas, a las 8 o a las 20 horas o a las 36. Eso dependía de las circunstancias del viaje mismo, entre ellos los accidentes, los descarrilamientos, el problema de los derrumbes en los inviernos, y eso teníamos que afrontarlos ahí y pasar hambres incluso, con dinero en el bolsillo, ¿no? Pero no había dónde ni quien vendiera. Donde esté un ferrocarril es el tren, es el alma de la empresa, porque todo gira en torno al tren. Si el tren no funciona, entonces la empresa está parada. La estación Café Madrid, la llegada, por ejemplo, del tren de pasajeros era bastante concurrida. Por ejemplo, diciembre, mitad de año, épocas de subienda, eso era una especie de fiesta. Tren de pasajeros o mixto de pasajeros y carga, ¿no? Allá iba mucha gente, al Café Madrid bajaba mucho citadino, pues. Había veces que, por ejemplo, lo que eran los domingos no alcanzaban los coches que le ponían y la gente iba hasta encima de los vagones, todo, ¿no? Porque era mucho el pueblo que andaba ahí. Entonces uno se iba en el tren de primera clase o en el de segunda clase, uno que uno le decía María Palitos, que María Palitos era el más barato, ¿cierto? Entonces uno se iba en María Palitos. La línea férrea era una fuente de trabajo para todo el mundo, no solamente para el que trabajaba en la empresa, sino para los usuarios, los que vivían a la orilla de las estaciones, porque de eso se alimentaban. En las estaciones se subían los vendedores a ofrecerle a uno golosinas y helados y jugo y limonada, carne, yuca. Entonces eso era una cosa muy bella. A nosotros nunca se nos ocurrió ir a abrir un vagón de esos para ver si realmente llevaba sal, como decía ahí, por decir algo, ¿no? Nunca. Pero con el correr del tiempo, algunos tuvieron esa malicia y llegaron a descubrir que ahí viajaban otros elementos como electrodomésticos, por ejemplo. Aquí en los ferrocarriles nacionales, huelgas nunca hubo una huelga, solo eran paros y protestas. Por cuestiones de tipo salarial, por ejemplo, demoras del salario, o a veces condiciones pues, de la infraestructura de la empresa, que el trabajador protestaba por mejoramientos y todo eso. Pero huelga nunca hubo, en los ferrocarriles nacionales nunca hubo huelga.
No, es que el tren aquí fue chévere, pero no, ¿por qué fue chévere? Y digámonos, ¿por qué desapareció? Y que Bucaramanga, ojalá recuperáramos la vía, pero si era que la teníamos. A la gente les quitan las cosas y es como si nada pasara, ¿sí me entiende? Es como si nada pasara. Que se hicieron los trenes donde se han ido, con su carga de pueblos, tiempos se olvidó. Llegaban retrasados, pero contentos, con penachos de humo que eran su aliento, con penachos de humo que eran su aliento. Yo entré en el 67, 1967. En ese tiempo la empresa supuestamente estaba estable económicamente. Por ejemplo, 1965 fue el año del buen servicio. Pues realmente fue ocurriendo a nivel nacional un problema que plantearon unos políticos y unos ricos, que era importar tractomulas. Cuando la época de la creación del tren, no existían esas mulas grandísimas que hoy se producen, ¿no?, en el mundo. No existían esos grandes camiones, ¿no? Empezaron a verlos y empezaron a imaginar cómo era el negocio. Saquemos el tren, pongamos a funcionar. Y resulta que no. La historia les dijo que no. La quiebra de los ferrocarriles, que se llamó, así la llamaron, la quiebra de los ferrocarriles, fue premeditada. Eso no ocurrió porque, como alegaban, de que hayan sido los trabajadores, que hayan sido el sindicato, que haya sido no sé quién, no. Que yo sí creo y estoy completamente convencido es que los dirigentes de este país son supremamente torpes, ¿sí? Casi que llegando a brutos. Como en un país con la geografía que nosotros tenemos, ¿cómo se nos ocurre acabar con un medio de transporte como el tren? Si teníamos construido el tren, ¿por qué lo terminamos? ¿Sí? Es absurdo. No fue que un día desaparecieron y se apagaron los trenes y pobrecito la gente. No. ¿Cuáles eran los intereses? Les convenía mejor traer tractomulas que mantener un ferrocarril, que es un transporte de los mejores que tiene el mundo. No contaminaba ni contamina. Y un servicio de transporte de los más económicos. Y en lo que yo vi, y muchos vimos, ese ferrocarril le servía mucho al pueblo colombiano y también a los importadores y exportadores. Entonces los transportadores, una parte, lucharon para que sacaran el tren para ellos quedarse con todo el manejo del transporte, tanto de pasajeros como de carga. Empezaron a desmejorar el ferrocarril y ellos trabajan de eso. En ese proceso duraron más o menos 20 años. Y cuando ya vieron que estaban ahogando la empresa, empezaron a decir que la empresa Ferrocarriles no servía para nada. Y estaba pues, que no sé qué. Entonces le quitaron el aire al ferrocarril y salieron a decir que era que no servía para nada. No lo modernizaron como debían modernizarlo. Nada de eso. Es más, como decía Luis Carlos Galán, yo que era increíble poner al ferrocarril a tributar en favor de las carreteras. Es terrible, es quitarle plata al ferrocarril para metérsela a las carreteras. No, es algo que no ocurre sino aquí. Los corruptos, los buenos corruptos, entre comillas los buenos, hacen todo dentro de una legalidad. Y se buscaron justificaciones y armaron el cuento bien armado. Hasta que Tito Rueda, el Mundo Guarín, fue el último, el que le puso el sello pues aquí para cerrar esto en 1992. Argumentaban algunos de que Tito Edmundo Rueda Guarín era el dueño de una cantidad de transporte terrestre. ¿Cómo iban a colocar a un individuo de esos que le convenían las carreteras y los automotores, ponerlo gerente general de los ferrocarriles nacionales? Y entonces ya terminando la empresa, cambiaron las traviesas de madera por de cemento. Cuando ya
el ferrocarril estaba exterminado. Eso es como el que pinta una casa, la remodela, la bien y después la abandona, la deja ya abandonada. No vive nadie. Ella se muere, con el tiempo vuelve y se muere. Y que realmente un país en desarrollo como Colombia, sin un ferrocarril, está muy mal. Está muy mal. Es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, bajo un decreto, hizo que todas las estaciones del tren en el país fueran declaradas Patrimonio Nacional. Aquí llegó este terreno, aquí lo tenían, lo que eran las bodegas, lo tenían destinado para hacer una terminal de transporte de carretera. Y con el tiempo entonces llegaron los desplazados, pero eso llegaron a las bodegas, llegaron a todo esto, como había tanta parte desocupada, y llegaron y lo metieron. Y como el gobierno pues se puso a apoyarlo más de eso todo el tiempo y todavía llegan. Pero ellos se metieron ahí no con fines de reconstruir ni nada, sino de vivir ahí. Lógico que hay un problema social ahora, ¿no? El problema de la gente que está allá. Pero es un problema que está ahí latente, quién sabe el Estado cómo lo resolverá. Aquí la tenemos completamente abandonada. Hace poco hubo un incendio por allá, se acabó de dañar. Se prendió la bodega, se acabó la bodega y se acabó la estación. No se supo. Cuando una cosa se resultó fue que resultó aprendido, entonces no se sabe cuál sería el motivo. Sería intencional, sería accidental, pero... que se descargaba el combustible que llegaba a lo que era aceite y ahí mismo provisionaban las locomotoras. La oficina las tenía en una parte de ahí, la parte de allá de la oficina. Aquí era el patio de cambio. Había como 5 líneas férreas fuera de la que llegaba allá, que era donde llegaba el tren, y ahí esa es la estación.
propuse al grupo de que por qué no hacíamos un trabajo donde yo pudiera realizar un sueño que yo tenía, era y hablar de eso poéticamente, para hablar de algo que yo realmente había vivido. Y la idea era que el tema de esa convocatoria debía hablar sobre Santander. Yo dije, no lo tengo, yo tengo el tema. 5 actores que están en una estación de tren, esperando a que llegue el tren, una mujer que habita la estación, nos lo imaginamos con cuerdas de nylon, ¿sí? Blancas. Entonces, por ejemplo, de aquí a un punto al otro punto estirábamos una cuerda, otra cuerda, y esas eran las vías por donde pasaba el tren. Entonces, los actores trabajaban con esas cuerdas, las armaban, las desarmaban, iban de un lado a otro, etc. Ver que después de que la gente vio la obra, ¿cierto? Muchas personas, tanto jóvenes como los más adultos, sentían la nostalgia, los jóvenes de lo que no habían conocido, y los más mayores de lo que se les había ido. Los trenes, ustedes pueden conseguir cuentos, poemas, porque es que el tren es un símbolo del desarrollo de la humanidad. El programa que tiene el Ministerio de la Cultura es que tienen que renovarlo otra vez, que viene a quedar como monumento nacional. Pero quién sabe, para que hagan lo mismo que estaba. Sí, porque ya esto ya no va a quedar igual. Bueno, es bastante difícil que vuelva a ser como era antes, pero sí se podría, si quisiera el Estado, harían de nuevo otra vez la vía. Si usted ve la estación del Café Madrid, está en muy malas condiciones, pero eso es como todo. De que haya plata, se arregla todo. Todo lo material se puede hacer. Y hacer una vía o reconstruirla, eso es material. No en toda parte se maneja un tren. Sí, se pueden manejar carros y de todo, pero manejar un tren, no, el tren no es tan común. No es tan común. A mí me gustó, porque era un trabajo duro, pero uno vivía con una especie de libertad. Eso era muy bueno, eran unos paseos muy grandes, muy agradables, y esos trenes nunca andaban vacíos, nunca andaban vacíos, eso era mucho pueblo, y andaba, por ese motivo, pero se acabó. Es más cansón andar en un bus. En un bus llega y se sienta y cuando más puede pararse ahí, no más, pero no puede caminar, no puede nada. Por eso es que en otros países lo tecnifican, pero aquí no le sirvió al gobierno el tren. Sí. Porque es el único país que los gobiernos buscan, pero es para el bolsillo, no para la nación. Yo diría que tal vez desgraciadamente dejamos perder lo bueno. Sí, hace falta y lo necesitamos porque es el tren la vía más rápida que hay y más barato el transporte. Quisiera que volviera a ver ese transporte, porque buscando que es muy bueno y que tan bonito que se veía el tren, no venía a recto, no veía que cuando empezamos a máquina y pasaba, lo más de lindo. Pues sí me gustaría que volviera el tren, pero como son proyectos del gobierno. Que llegara a ver el tren sería muy bueno. Si uno lo mira desde el aspecto romántico, podría hablar de que nos gustaría, ¿sí? Pero si lo vemos desde el punto de vista económico, yo podría decir que es necesario. Imagínese esta ciudad con tren, o sea, si usted tuviera la posibilidad de decir, me voy para Medellín por tren esta noche, es una belleza, ¿sí me entiende?
los trenes se detuvieron, bajo lluvias de polvo los refundieron. Solo lagartos viven entre sus ruedas, que alguna vez rodaron por las praderas, que alguna vez rodaron por las praderas. Han crecido amapolas en sus calderas y hasta sufren de artritis sus primacieras. Mírenlos ahí durmiendo descarrilados, cubiertos de maleza, todos oxidados. Ellos sueñan que vuelan y vuelan igual que el viento, y por fin aunque en sueños llegan a tiempo.